Entonces, les decía que me voy a ocupar de las tres siguientes preguntas, las preguntas 3, 4 y 5, que son preguntas que ya no tienen que ver tanto con la concepción general de la vida filosófica y de la formación para la vida filosófica, sino que son preguntas, si se quiere, un poco más concretas. ¿En qué consiste la educación filosófica que ofrecía Epicteto a sus discípulos? ¿Qué tipo de prácticas debe hacer aquel que aspira a llevar una vida filosófica? ¿Y cuáles son los medios básicos de una educación estoica como la que propone Epicteto? Entonces, hablemos de la educación filosófica de Epicteto. E intentamos ver algunos pasajes en donde hay ejemplos concretos de eso. Entonces, lo primero que se sigue necesariamente de lo que veníamos diciendo es que no es una educación básicamente intelectual, aunque tenga una parte intelectual. Tampoco Epicteto se dedicaba simplemente a formar el carácter, porque evidentemente la formación del carácter no es para él desligable de la formación de la inteligencia, porque entre otras cosas también es la formación de la inteligencia la que nos permite examinar mejor las representaciones. Puede que la educación, digamos, intelectual no fuera el fin, pero sin duda era un medio esencial para Epicteto. Y de ahí la importancia que tienen en la formación que daba Epicteto, al menos dos cosas claves. La lógica, que es clarísimo que es necesaria para la formación ética, y lo que podríamos llamar el estudio de las tradiciones, particularmente de la tradición estoica. Entonces, si uno lo pusiera en los términos de hoy, uno diría que el currículo filosófico de Epicteto incluía asignaturas un poco más sistemáticas e históricas y unas asignaturas también un poco más instrumentales, en este caso como la lógica. ¿Sí? La lógica no es un fin, pero sí es un instrumento, es un órgano absolutamente esencial. Eso seguramente lo vieron en la exposición que le tocó a Valeria, como Epicteto y en general toda la tradición estoica, que fue importante en la historia de la lógica, tienen claro que la lógica es una herramienta al servicio de la vida filosófica. No se podrían examinar bien los juicios si no examinamos cómo estamos razonando. Parte de la terapia estoica es examinar el razonamiento. Recuerdan, ahorita leímos un pasaje en donde Epicteto decía, bueno, hay que ver cómo llega el discípulo. De golpe nos llega lleno de escepticismo, de pirronismo. Pues bueno, entonces primero tenemos que empezar a ver cómo está razonando, dónde están las falacias de eso, ¿cierto? Primero diagnosticamos el mal y luego proponemos la terapia adecuada, y en eso la lógica es una parte importante. Pero también hay el estudio de una tradición. Epicteto trabajaba con textos de grandes filósofos y pensadores griegos, trabajaba con pasajes de Platón, seguramente conocía por lo menos algo de las enseñanzas de Heráclito, pero conocía, digamos, había ya una tradición estoica formada y había unos textos estoicos que estudiaban los que iban a formarse con Epicteto. De hecho, en el manual encontramos, por ejemplo, al final el himno a Zeus de Cleantes, ¿cierto? Retoma algunos pasajes de Critón, etc. Pero guíame, oh Zeus, y tú también la ya echada suerte, hacia donde por vosotros estoy destinado, cuán diligente os seguiré. Y cierto, si no quisiere volviéndome malo, no menos habré de seguiros. Bueno, entonces hay un currículo y hay un plan de estudios estoicos donde se recoge la tradición, se lee a Cleantes, se lee a muchos otros estoicos anteriores. Entonces hay un estudio de tradiciones, hay un estudio, pero eso no es lo esencial. Es una educación orientada a desarrollar una forma de vida basada en el principio, digamos, más general de la filosofía estoica, que es el de obrar en consecuencia con la naturaleza. Y ahí quisiera entonces retomar el capítulo 26 del libro primero de las disertaciones.
el capítulo 26 dice lo siguiente: mientras uno leía su composición sobre los hipotéticos, dijo él. Entonces, recuerden el contexto. Entonces, hay un alumno que está elaborando una composición. Aquí hay un plan de estudio, entonces parte de eso es que tienen que hacer unas composiciones escritas, entonces uno está haciendo una composición sobre los hipotéticos, es más una cosa sobre lógica, y entonces le dice Epicteto: también es una ley de los hipotéticos esta, admitir lo que se sigue de la hipótesis. Entonces dice, bueno, aquí también aprendemos lógica, y entonces el que sabe cómo es por ejemplo, un razonamiento hipotético, entonces dice, claro, se plantea una hipótesis, se siguen unas cosas de la hipótesis, eso es importante que lo sepa, muy bien. Pero mucho más importante es esta norma de vida. No importante la lógica, pero más importante es la norma de vida ética. Mucho más importante es esta norma de vida, obrar en consecuencia con la naturaleza. Pues si en toda materia y circunstancia queremos observar lo que es conforme a naturaleza, es evidente que en toda coyuntura hemos de tender tanto a no rehuir la consecuencia como a no admitir lo que la contradiga. Sí, está hablando un tipo que tiene formación lógica, entonces dice, obrar conforme a la naturaleza además no está en contravía de la lógica, dice, hemos de tender tanto a no rehuir la consecuencia como a no admitir lo que la contradiga. Este es un principio lógico, ¿cierto? Usted toma una hipótesis y de ahí saca unas consecuencias, no puede rehuir las consecuencias, pero usted tampoco puede admitir algo que contradiga la hipótesis. Eso que lo sabemos por lógica, eso es norma de vida también. Por tanto, primero los filósofos nos ejercitan en la teoría, lo más fácil, y luego nos llevan a lo más difícil. Pues allí no hay nada que nos aparte de seguir las enseñanzas, mientras que en las cosas de la vida son muchas las distracciones. Sería ridículo que quien dijera que quiere empezar primero por estos, porque no es fácil empezar por las cosas más difíciles. Dice, bueno, aquí hay un componente teórico y ese es importante, pero eso es el fácil. El difícil es ponerlo en práctica.